al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Muy buenas noches, mis estimados hermanos del Centro de Vida Cristiana CBC. ¿Cómo están? ¿Tristes, preocupados, deprimidos, estresados? Hermanos, esta noche que vamos a dar inicio al culto y vamos a alabar, escuchar su palabra, antes de ello quiero compartir un mensaje con todos ustedes. Hermanos, sabemos que estamos en una situación donde quizás estamos perdiendo la fe, la esperanza, y por otro lado estamos propensos a muchas cosas, como el enojo, la desesperación. Pero el mensaje de esta oportunidad que quiero compartir está ubicado en el libro de Proverbios, en el capítulo 15 y versículo 18. Que dice lo siguiente: quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Hermanos, mantengamos la calma para tener paz en nuestras vidas, en nuestro hogar, en todo ámbito, en el trabajo, en casa, en todo lugar. Y también quiero compartir otro mensaje con ustedes, que está ubicado en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, donde dice lo siguiente: no se preocupen por nada, más bien oren y díganle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Con esto, hermanos,
A muchos de nosotros que estamos o hemos estado preocupados, tristes, deprimidos, la solución a esto es orar y pedirle a Dios. Y cuando veamos que Dios nos responda, seamos agradecidos. Con todo esto que he querido compartir en esta oportunidad, recordar lo siguiente. En medio de la tormenta, Dios nos está sosteniendo en toda circunstancia. No perdamos la fe. Tenemos que ver que esto va a pasar. Esta cuarentena va a pasar. Y Dios nos hablará y nos mostrará el propósito que tiene en nuestras vidas. Es lo que he querido compartir en esta noche, mis estimados hermanos. Mi nombre es Elvis y conmigo será hasta otra oportunidad. Solo en Él hay salvación.
cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hermanos, jóvenes de la Iglesia Centro de Vida Cristiana, es para mí un privilegio estar con ustedes esta noche en esta transmisión en vivo. Aunque yo normalmente siempre participo uniéndome, hoy tengo el privilegio, la bendición, la alegría de poder compartir un mensaje que el Señor ha estado hablando a mi corazón durante estas semanas de dificultad. No somos, creo, ajenos a la situación que estamos viviendo todos los días con esta pandemia, con el virus COVID-19. Y aunque las restricciones de aislamiento social de repente ya han finalizado y ahora podemos salir, no por eso, como decíamos, el culto, el servicio del domingo de la semana pasada, el virus ha desaparecido. El virus sigue ahí y la Biblia nos manda siempre a ser sabios, sensatos. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucha sabiduría para enfrentar este tipo de situación que nos ha tocado vivir, que es este virus, ¿no? Que afecta al sistema respiratorio. Yo tengo bastantes historias relacionadas a las enfermedades que afectan al sistema respiratorio por mi trabajo y también por el lugar donde trabajaba.
siempre he sufrido de resfríos, de gripe. Me acuerdo que hace años un compañero me habló de la citromicina. Me dijo, mi hijo es asmático y le damos acitromicina cuando se pone mal. Y yo también, me dijo mi amigo, ¿no? Me tomo hasta 5 dosis cada 24 horas y me cura, ¿no? La gripe, el virus. Entonces yo una vez intenté probar eso, ¿no? Leí un poquito sobre la citromicina y decía que era un antibiótico, pero fuerte, hasta que tenía terribles daños colaterales en el riñón, el sistema reproductor. Así que con mucho temor tomé 5 dosis, una de esas que me enfermé, ¿no? Yo me enfermaba por lo menos cada 2 meses, a veces mensual. Y no tuvo los efectos que yo pensé que iba a tener, pero por lo menos creo que me ayudó un poquito con mi pecho que se había cerrado. Entonces, yo les cuento, ¿no? Por ejemplo, en el 2014, 2015, yo me sacaba las medias en invierno y pisaba el suelo y ya a los minutos me estaba empezando a picar la garganta. Hasta que, me acuerdo del 2016, en el colegio donde yo trabajaba, que era en Lince, la municipalidad de Lince obligatoriamente comenzó a ir a todos los colegios a vacunar a los profesores con esta vacuna de la influenza, ¿no? Yo con mucho temor me dejé vacunar porque decían que tenía unas dosis pequeñas de mercurio, eso un poquito que me asustaba, ¿no? Pero me acuerdo que me vacuné y a los 2-3 días me dio un poquito de gripe con un poquito de fiebre, pero ese año, 2016 y el 2017, creo que fueron los años donde no tuve casi nada de gripe, nunca me dio gripe, y eso que comencé a andar sin polo a veces, tomar agua helada. Yo me acuerdo que tomaba agua fría y ya me empezaba a doler la garganta, era terrible, pero con esta vacuna nunca he visto un efecto tan eficaz para una enfermedad, y eso es justamente lo que están buscando ahora, ¿no? Una vacuna, un remedio que definitivamente elimine el virus del COVID, ¿no? Del COVID-19, o por lo menos fortalezca nuestro sistema inmunológico, nos dé anticuerpos. Y yo en esta noche he venido a hablarles efectivamente sobre un virus, pero que es un virus que no solamente afecta al cuerpo, también afecta al alma, y creo que todos ustedes conocen sobre este virus. El peor de los virus es el pecado. El peor de los virus es el pecado, y así como estos virus que dañan el cuerpo, dañan la salud, uno no puede estar haciendo su vida normal cuando está enfermo de algo, y si no fuera de repente por los remedios, la finalidad del virus sería pues matarnos, ¿ya? Matarnos. De la misma forma, el virus, la enfermedad del pecado, busca que nuestra vida tenga como fin la destrucción, la muerte. Ahora, es un poquito complicado hablar, por ejemplo, sobre la gripe, ¿no? En este caso sobre COVID-19, pero es también terrible hablar, por ejemplo, sobre las enfermedades genéticas, estas enfermedades con las que uno nace, enfermedades congénitas, malformaciones, y al igual que el COVID ahora y otras enfermedades como el cáncer o el SIDA, las enfermedades genéticas no tienen cura. ¿Qué son las enfermedades genéticas? Son enfermedades con las que uno nace, ¿no? Por ejemplo, dicen que tenemos hormonas cristalizadas de cáncer en el organismo y de otras enfermedades como el TBC, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a tomar hormonas de repente para el crecimiento o anticonceptivos, puede activar esas hormonas cristalizadas del cáncer, por ejemplo, ¿no? Y empezar a desarrollar el cáncer en el organismo. Son enfermedades que las traemos con nosotros. Estas enfermedades generalmente son incurables, siempre son incurables. No se puede curar una enfermedad genética. Lo que se puede hacer es hacer que su desarrollo sea lento, pero no eliminar las enfermedades. De la misma manera, el virus del pecado es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad genética que no tiene cura. Ahora, decimos que es genética porque todos nosotros
hemos nacido con el pecado. No es como nos quieren enseñar, ¿no? Algunos sociólogos, filósofos, ideólogos, psicólogos, que el hombre nace bueno, el niño nace bueno, y es la sociedad que los corrompe. Eso es una mentira. A la luz de la palabra del Señor, y yo le creo más a Dios que a estos hombres, dice la Biblia en el Salmo 51:5, el salmista, el rey David, dice: he aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. O sea, ni siquiera desde que nacemos somos pecadores, sino desde que somos concebidos. Nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado. Es decir, traemos dentro de nosotros el virus del pecado, ni siquiera cristalizado, sino desarrollándose. Esto trae consigo lo siguiente, dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Ya? No hay una sola persona en el mundo que no haya venido con el virus congénito, genético del pecado. Todos traemos con nosotros el virus del pecado. Ahora, el virus y las enfermedades, los virus y las enfermedades tienen un proceso, ¿no? Un proceso que algunos hablan incluso de ciclo viral, ¿no? Son etapas, cada vez nos llevan a un estado peor, ¿no? El primer día, por ejemplo, cuando es un ciclo viral de gripe, te sientes cansado, luego te comienza a picar de repente un poco la garganta, al día siguiente ya puedes tener un poco de fiebre, se te congestiona la nariz. El tercer día, de repente, que es el peor de los días, estás con fiebre, no puedes ni pararte, tienes que tomar medicamentos. Ya al cuarto día, ya cuando ha pasado lo peor, empiezas poco a poco a sanarte. Al quinto o sexto día ya estás bien, ¿no? Eso es cuando hay una cura, ¿no?, para la enfermedad, y tiene etapas. En el caso del pecado y en el caso de algunas enfermedades, por ejemplo, como el cáncer o el SIDA, no hablamos de ciclos, sino más bien hablamos de un desarrollo destructivo. El cuerpo va comenzando a dañarse, a afectarse, hasta que finalmente tenemos como resultado la muerte. Lo mismo es en el pecado. No nos estamos dando cuenta, pero ese virus está comenzando a crecer dentro de nuestro organismo y cada vez nos va llevando, nos va empujando al fin destructivo, que es la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, que el fin del pecado es la muerte. Entonces quería más o menos comentarles un poquito de cuáles podrían ser estas etapas. De repente ustedes conocen otras etapas, pero yo voy a hablar de 3 etapas que provoca en la vida el virus del pecado, o lo que provoca en la vida el virus del pecado. Muy bien. La primera etapa es la etapa del corazón. Se le llama la incredulidad del corazón. Ya, esa es la primera etapa. Entonces vamos a ver en primer lugar una idea básica. La palabra incredulidad en griego es peitía, y esta misma palabra se le utiliza para hablar de rebelión. ¿Ya? Entonces, uno no de la noche a la mañana no es destruido, ¿no?, así terriblemente, ¿no?, sino es todo un proceso. Es todo un proceso que nace normalmente con la rebelión. En el corazón del hombre hay rebelión. Y dice el Salmo 107, versículo 11, si tienes tu Biblia puedes abrir ahí el Salmo 107, versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, versículo 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Eso dice el versículo 12. Bien, en el corazón del hombre lo que hay siempre es rebeldía. Dice el versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a la palabra del Señor, a la palabra de Jehová. Cuando uno es rebelde a la palabra de alguien, es también rebelde a esa persona, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy rebelde a la palabra de Martín Vizcarra, no solamente soy rebelde con lo que él dice, sino también soy rebelde contra él. Entonces, si me rebelo contra el Señor, o con lo que dice el Señor, soy rebelde,
directamente con el Señor. Y dice el versículo 11 también, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Si aborrezco lo que el Señor dice, también aborrezco al Señor, que es quien lo ha dicho. Todo eso nace de la rebelión. Si no creo lo que dice la Biblia, entonces tampoco le estoy creyendo al Señor. Ahora, ¿cómo esto se aplica en la vida práctica? Hay un caso interesante en el inicio de la historia del ser humano, que está en Génesis 3, 4, 6. Ustedes pueden ver en sus Biblias Génesis 3, 4, 6, y van a encontrar el momento en que Satanás, disfrazado como serpiente, comienza a tentar a la mujer, a Eva. Dios le había dicho a Adán y Eva que ellos no debían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les había dicho, no hagan eso, no lo hagan. Eso era una verdad absoluta. Ahí no había de que de repente podríamos argumentar que sí se podía en tales situaciones. No, ahí era absoluto. No debían comer del fruto de ese árbol. ¿Y qué le dice el diablo a la mujer? Le dice, sí, ¿con que Dios te ha dicho que no comas? Sí, le dice a la mujer, no, porque vamos a morir. No van a morir. No van a morir. ¿Y qué hizo la mujer? Se rebeló contra Dios. Es decir, albergó en su corazón incredulidad. No le creyó a Dios. Cuestionó las verdades absolutas que Dios había dado. Dios le había dicho, no coman de ese árbol. Y ella dijo, oye, es cierto, ¿no? ¿Quién sabe? No es cierto, no es verdad lo que nos ha dicho. O sea, no vamos a morir, podemos comer y no morir. Muy bien, eso mismo pasa en el corazón de una persona que está desarrollando, en realidad en todos nosotros, que estamos desarrollando el virus del pecado. Comenzamos a cuestionar verdades absolutas, como por ejemplo, el pecado trae como fin la muerte. ¿Será verdad? No creo. El pecado tiene como finalidad la destrucción. No sé si se puede hablar de pecado, no sé si existe el pecado o ese tipo de situación, pero algo de repente un poquito más, de repente no tan comentado es la vida de pecado trae destrucción. O sea, no solo al final hay destrucción, sino mientras vas pecando también vas siendo destruido. Entonces, ¿qué hago yo cuando comienzo a rebelarme y comienzo a albergar incredulidad en el corazón? O sea, cuando este virus está comenzando a desarrollarse, digo, no es cierto. Mi corazón, no es verdad, no creo que una vida en pecado, vamos a decirlo de una forma más explícita, no creo que si tomo licor, me vuelvo alcohólico, voy a tener una destrucción, ¿no? De repente no soy alcohólico, me tomo unos traguitos o voy a una fiesta. De repente sí me acuesto con mi enamorada. No creo que me vaya yo a destruir, que me vaya a morir, que vaya a haber una consecuencia negativa, ¿no? Más bien eso es algo bonito, ¿no? Que yo me acueste con la mujer que amo. Pero no es así. La Biblia tiene normas absolutas. Y el Señor, así como le dijo a Adán y Eva, no coman de ese fruto, de la misma forma nos ha dicho, no hagan tal cual cosa. Cuando yo comienzo a cuestionar esas verdades que el Señor me ha dicho, esas normas que Él me ha dado, entonces yo comienzo a albergar en mi corazón incredulidad. Ahora, ¿saben cuál es el problema de la incredulidad? Si solamente fuera el hecho de que ya no creo o comienzo a cuestionar, no creo que sería tan terrible, pero nos dice Hebreos, versículo 3, capítulo 12, versículo 3. Hebreos 3:12, ¿no? Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Qué es lo que provoca la incredulidad en el corazón del ser humano? Es algo terrible. Finalmente nos termina apartando de Dios. Muy bien, en esta primera etapa de la enfermedad del pecado, todo se ha llevado a cabo en el corazón. Se muestra rebelión, comienzas tú a cuestionar en tu mente verdades absolutas y tu corazón va apartándose de Dios. Siguiente etapa.
A esta segunda etapa le llamamos la indiferencia a Dios. ¿Ya? ¿Qué hacemos durante esta etapa? Suponemos que no existe el pecado ni sus consecuencias. Dice Hechos 28-27, que es el capítulo final de Hechos 28-27. Pablo va a citar un pasaje de Isaías, que está en Isaías 6:9, dice lo siguiente, dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Y yo los sane. Está hablando del virus del pecado. Y miren la imagen. Es más o menos lo que sucede con nosotros en esta etapa, ¿no? Comenzamos a tapar nuestros oídos. No queremos escuchar. Vamos a suponer que no existe el pecado. Es decir, como dice el libro de Hechos y el libro de Isaías, tapamos nuestros ojos, tapamos nuestros oídos para no ver, para no escuchar todo lo que el Señor nos quiere decir y sobre todo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida para sanarnos de este virus terrible que se llama pecado. No existe eso. En primer lugar, no existe la enfermedad. ¿Han visto ustedes a esas personas que creen que no existe el coronavirus? ¿No? Van y se exponen, ¿no? Hay uno que incluso se durmió en el baño de un hospital para demostrar que no existía el coronavirus, y muchos de ellos, aunque de todo su corazón han creído que no existe el coronavirus, han muerto infectados por el coronavirus. Yo puedo ahorita decir, no existe el coronavirus, por eso el coronavirus no va a dejar de existir. Por eso el coronavirus no va a perder su letalidad en mí, o sea, no va a dejar de tener la posibilidad de matarme. Podemos suponer que no existe el pecado. Podemos suponer que no existen las consecuencias del pecado, pero no por eso van a dejar de existir. En esta etapa yo voy a cerrar mis oídos y voy a decir, no existe, no existe, no existe, y lo voy a terminar creyendo. Ahora, lo interesante es que el Señor sigue buscándonos. Dice Jeremías, capítulo 7, el libro de Jeremías, yo les invito a leer el libro de Jeremías y el libro de Oseas, hablan bastante sobre esta etapa del ser humano en pecado. Dice Jeremías 7:13, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, los llamé y no respondisteis. Pese a que hay una indiferencia a Dios, pese a que estamos suponiendo y haciendo oídos sordos a que no existe el pecado, no existen las consecuencias del pecado, el Señor sigue buscándonos en esta etapa. Sigue buscándonos. Ahora, si ustedes leen en su Biblia Jeremías 2:30 y Jeremías 5:3, van a encontrar que no solamente el Señor hablaba y llamaba, sino también incluso castigaba. Pero ni aún así, cuando estamos en esta etapa, queremos volver al Señor. ¿Qué hacemos normalmente en la indiferencia a Dios? En la primera etapa, en la incredulidad del corazón, todo pasa dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. En esta segunda etapa ya no solamente está dentro de nosotros, sino comenzamos a hacer cosas. Y una de las cosas que comenzamos a hacer bastante es nos preocupamos en disfrutar los placeres de este mundo. Mateo 13:22. Mateo 13 habla en realidad sobre la parábola del buen sembrador. Y en el versículo 22 nos explica, ¿no? ¿Se acuerdan que el sembrador tira la semilla en los espinos y no crece porque los espinos lo ahogan? Y cuando el Señor explica esa parte, Él dice que esa semilla es la palabra de Dios sembrada en el corazón, pero que ahoga al corazón de la vida por medio de los placeres de este mundo. Los placeres de este mundo. Y cuando hablamos de los placeres de este mundo nos estamos refiriendo a los placeres carnales, a los placeres que nacen del egoísmo, de la avaricia, a los placeres como la fornicación, a los placeres como el alcohol, a los placeres como la drogadicción, a los placeres como el amor al dinero. Hay gente que puede incluso vender su propio cuerpo
Hay personas que incluso pueden llegar a matar, a vender cosas prohibidas con tal de tener dinero. Eso es justamente los placeres de este mundo. Y a eso nos va a empujar nuestra naturaleza contaminada por el virus del pecado. Entonces, en esta primera etapa, todo está en nuestro corazón. En esta segunda etapa, ya comenzamos a hacer cosas. En medio de esto, el Señor nos sigue buscando. Ahora, ¿cuál será la tercera etapa? Acuérdense que son como escalones que estamos bajando, ¿no? Y el fin es la muerte. La tercera etapa es la insensibilidad al pecado. Algunos le llaman la lepra del corazón. Ustedes están viendo una imagen a la derecha, que soy yo, pero encimita de mí hay la imagen de lo que es un leproso. La lepra en la actualidad es una enfermedad que ya no existe, pero no es porque se encontró la cura, sino porque durante años, estamos hablando del siglo XX, o sea, en 1900 todavía había leprosos acá en Perú. Lo que hacían era, cuando sabían que había una persona con lepra, le llevaban a una especie de colonia o pueblo donde vivían puros leprosos, ¿no? Entonces ellos morían ahí y se terminaba la lepra. Nunca se encontró la cura. ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad que afecta el sistema nervioso del cuerpo, del organismo, y no nos permite tener dolor. Ya uno diría, uy, pero eso es bueno, ¿no? No tener dolor sería ideal, ¿no? Yo cuando me golpeo algo, eso cómo me duele, o cuando me corto algo está que me duele hasta por días. Sí, pero en realidad ese dolor es positivo, porque si tú no tendrías dolor, no cuidarías esa parte, ¿no? No sé si alguna vez alguien yo me acuerdo cuando se juega fútbol, no sé si alguno de ustedes ha pateado alguna vez el cemento de la canchita, yo lo he hecho varias veces, y se te hincha el dedo, a veces se le rompe la uña a algunos, y eso hace que no quieras ni que... Es difícil sacar el zapato, la media, y lo tienes ahí, no quieres que nadie te lo toque, está todo quieto, y gracias a eso, gracias a ese dolor, el cuerpo empieza a regenerarse. El asunto con las personas leprosas es que no tenían esa posibilidad de sentir dolor. Eso provocaba que su cuerpo podía cortarse, golpearse, y ellos no lo cuidaban. Entonces, ¿qué pasaba? Comenzaba a degenerarse. Se llenaban de heridas, de quemaduras, de infecciones, y ellos no sentían dolor, pero incluso su cuerpo olía a podrido. Olía a podrido. ¿Cómo es la vida con el virus de pecado cuando está en esa etapa? El corazón, no, en primer lugar, ya no discrimina la maldad, ni comprende las consecuencias. Es decir, yo peco, antes por lo menos tenía un cargo de conciencia, algo que me empujaba de repente a no hacerlo, pero ahora ya simplemente lo hago sin ningún tipo de culpa o algo así. ¿Por qué? Porque he perdido mi sensibilidad al pecado. En otras palabras, fornico, robo, me drogo, fumo, tengo malos pensamientos y muchas de las cosas, de los pecados que normalmente en nuestra juventud arrastramos. Todo eso de repente puede traer culpa a nuestra vida, ¿ya? Ahí por lo menos habría pues una sensibilidad. Una sensibilidad es como decir un pequeño dolorcito que me dice, oye, no estés haciendo eso. Pero cuando estoy en esta etapa ya simplemente no me importa. Lo hago como si fuera normal. Ni siquiera me preocupo si me dicen que está mal o está bien. Ya no muestro ningún tipo de conciencia en relación al pecado. Aún sabiendo que lo que yo estoy haciendo es pecado, no me interesa. No es cierto. Ahora, no sé qué adjetivo usar, pero sería interesante si realmente fuera cierto, ¿no? Entonces no peco. Peco, pero no hay consecuencias y no está mal pecar, ¿no? Pero no es así. Al igual que el leproso mostraba destrucción en su cuerpo, vamos a comenzar a evidenciar en nuestra vida, cuando estamos en esta etapa, autodestrucción. El pecado comienza a destruir nuestra vida. Nosotros comenzamos a destruir nuestra vida. Y esto a su vez va a provocar rechazo, marginación, dolor, miseria. ¿Ya? Uno diría, pero eso no es verdad. Dicen en la antigüedad los historiadores que los hombres ricos, incluso reyes que tenían lepra,
para esconder, ¿no?, su lepra, se hacían máscaras de oro o plata, ¿no?, bien talladas, bien elaboradas, y se lo ponían y cubrían ahí su rostro con lepra. Se vestían de ropas finas, ¿no? Entonces uno lo veía y, ¿verdad?, ¿no?, aparentemente él estaba bien. Pero cuando se sacaba esa máscara, cuando se quitaba esa ropa fina, lo que había era podredumbre. Había destrucción. Habían heridas infectándose. La misma cosa sucede en nuestras vidas. Tú puedes ver a personas de repente, miren, nosotros sabemos que ellos pecan en la televisión, en el barrio, en el colegio, no sé dónde, aún en la familia. Y como que no le sucede nada si no le va bien. Falso. Si él un día pudiera sacar su máscara y sus vestimentas finas, lo que te darías cuenta es que están escondiendo dolor, miseria, podredumbre. La vida de un leproso era terrible. Era terrible. Dicen que los leprosos, cuando, ¿no?, eran diagnosticados en la época, por ejemplo, de la Biblia, en la época de Jesús, por ejemplo, ellos eran expulsados de la ciudad. Ellos no podían estar en la ciudad. Ahora, si ellos, por ejemplo, nunca se acercaban ni siquiera a la ciudad, si estaban de repente por un camino donde pasaban personas sanas, o sea, no leprosas, ellos tenían la obligación de comenzar. En primer lugar, tenían una campanita que hacían sonar. Entonces ya sabían, esa campanita es que hay leprosos, vámonos por otro lado. Pero si no, tenían la obligación de gritar y decir, lepra, leproso, leproso, y las personas se iban. Ahora, había una ley en la época de Jesús que decía que un leproso no podía estar menos de 50 metros de cerca de una persona sana. Es decir, por ejemplo, si yo soy leproso y veo a una persona sana, yo no me podía acercar menos de 50 metros. Si yo me acercaba a 20 metros, la ley le autorizaba a esa persona de poder tirarme piedras o lo que encontrara, ¿no? Y si él me hería o me mataba, no era culpable, ¿no? O sea, si yo veía un leproso que se me acercaba mucho, yo calculaba, esto son menos de 50 metros, podía empezar a tirarle piedras y si lo mataba, yo no era culpable. ¿Ya? Era terrible la vida de un leproso. Y quiero invitarles a leer una historia en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Ahí el título dice, Jesús sana a un leproso. Dice el versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiar. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Te invito en esta noche a que tú puedas identificarte así mentalmente con este leproso que aparece en la figura. Dice que Jesús estaba en la ciudad y que él, y sabemos que él nunca andaba solo, siempre andaba con una multitud, ¿no?, que le seguía por las cosas que él hacía y las cosas que decía. Ahora, imagínense cómo habrá entrado este leproso a la ciudad escuchando sobre Jesús. De repente cubierto, ¿no?, asustado. Ahora, dice que de pronto aparece delante de Jesús y la lepra era contagiosa. ¿Qué creen que habrá pasado con la multitud? Todos habrán corrido, ¿no? Imagínense que ustedes están en un bus y sube un hombre con un cartel grande que dice tengo COVID-19 y se pone a estornudar dentro del bus. Yo estoy seguro que muchas personas saltarían incluso por las ventanas, algunos le querrían agredir y seguramente, ¿no?, si le logran capturar, la policía le llevaría a la cárcel. Así de terrible y peor todavía era la vida de un leproso. Entonces, cuando este leproso escucha de Jesús y ve a Jesús, dice que comenzó a correr hacia él. Y posiblemente toda la gente corrió, porque ni siquiera les dio tiempo para tirarle piedras a este leproso para que no se acerque. Todos corrieron, solo uno no se movió.
Y dice que este leproso, dice la palabra del Señor, que este leproso cuando vio a Jesús se postró delante de él con el rostro en tierra, o sea, ni siquiera le miró, sino miraba a la tierra. Y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Qué estaba expresando ahí el leproso? Total humillación. Estaba mostrándose como un hombre indefenso, vulnerable, que es justamente lo que provoca el pecado en nosotros. Estaba mostrándose como un hombre destruido, como un hombre cuyo fin era la muerte. Él debía morir y su muerte iba a ser terrible. Ustedes pueden buscar en internet cómo moría un leproso. Es terrible, terrible cómo moría. Y eso, con ese corazón, fue delante de Jesús y le dijo, Señor, mi vida está destinada a morir de una forma terrible. Pero si tú quieres, puedes limpiarme. Ahora, dicen que era prohibido tocar a un leproso. ¿Y saben lo que hace Jesús? Dice, entonces extendiendo él la mano, ahora, dice que el leproso estaba postrado, es decir, estaba tirado en el suelo. ¿Qué hizo Jesús? Por eso escogí esta imagen. Posiblemente se arrodilló. Ya, se arrodilló. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, se arrodilló. Y dice que extendió él la mano y le tocó. Jesús había hecho muchos milagros maravillosos donde solamente había hablado. Le habló, por ejemplo, a la tempestad y la tempestad se detuvo. Le habló a los demonios y los demonios se fueron. Pero aquí hizo algo, quebrantó la ley humana, esa ley que nos sometía, esa ley que nos segregaba, nos separaba. Y dice que extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Ustedes pueden seguir leyendo la historia. Este hombre tenía una enfermedad, posiblemente genética, posiblemente contagiada, pero era una enfermedad incurable. De la misma manera, el pecado es una enfermedad incurable. Estamos viendo en estos tiempos cómo los países, las empresas más poderosas, incluso el hombre más rico, ¿no? Bill Gates, está invirtiendo dinero para encontrar una cura para esta enfermedad que está destruyendo a la humanidad. De la misma forma, el pecado estaba destruyendo a la humanidad. Hasta que Cristo mismo, el Hijo de Dios, vino al mundo como una cura para esa enfermedad. ¿Y saben cuál es la vacuna, cuál es la cura, el remedio para esta enfermedad? Fue la sangre del Hijo de Dios. La sangre misma del Hijo de Dios. Y quiero invitarte en esta noche. Todos nosotros sufrimos en nuestra vida las consecuencias, padecemos las consecuencias del virus del pecado. Es difícil a veces, pero muchos de nosotros tenemos que llegar a esta situación para buscar de dolor, de miseria, de marginación, para comenzar a buscar la cura al pecado. Y saben, dice la palabra del Señor en el libro de Efesios 1:7. En el libro de Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Redención significa salvación. En quien tenemos salvación por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Todos nosotros tenemos como fin la destrucción. La enfermedad del pecado va a destruir nuestra vida y nos va a llevar a la muerte. Pero Cristo Jesús, con su sangre, pagó nuestros pecados y su sangre es la cura para esa enfermedad. Y en esta noche quiero invitarte a que dejes que Cristo Jesús llene tu vida con su sangre, con esta cura, que cubra tu vida con su sangre y que te dé la salvación, la sanidad del pecado
y que limpie tu vida de la misma forma en que limpió la vida del leproso. Voy a invitarte donde estás a que puedas inclinar tu rostro y me puedas acompañar en estas palabras de oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar al Señor. Te agradecemos, Señor, por Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz, por su sangre. Gracias, Señor, que aunque nuestra vida es justamente una vida de pecado, es una vida llena de lepra, Padre, tú no tuviste ningún tipo de asco, ningún tipo de temor en tocarnos. Y con todo tu amor y tu misericordia nos quieres hacer limpios. Yo quiero reconocer en esta noche que tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, que tú eres la cura para esta enfermedad que consume mi vida de pecado. Y te quiero pedir en esta noche que si tú quieres, Señor, puedas limpiar mi corazón del pecado. Yo te agradezco porque yo sé que tú me vas a decir, quiero, sé limpio. Y te pido por todas las personas en esta noche que estén escuchando esta transmisión, que tú puedas hablar a su corazón, que tú te puedas mostrar como la cura, como la sanidad para este virus terrible que es el pecado, que tú has vencido en la cruz, que tú ya sanaste. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Solo en
¿Cuántos aquí esta noche tienen Dios grande y fuerte? Dice así. Dios es grande y fuerte y su palabra vence. Gracias a Dios, muy bendecida, muy especial. Realmente agradecemos a Dios porque hemos podido escuchar una gran y maravillosa palabra. Damos gracias a nuestro hermano Jeremías que nos trajo la palabra de Dios. También gracias a nuestro hermano Eli que nos aperturó nuestra reunión. Y la próxima semana también le traeremos nuevas sorpresas, nuevas participaciones, compartiendo en nuestra noche nuestros líderes de la Iglesia Centro de Cristiana del Ministerio de Sofía Juvenil. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por ser parte de nuestra reunión. Gracias porque a pesar del pequeño corte hemos seguido adelante siguiendo y alabando al Señor. Estamos muy felices, les amamos a ustedes y por favor, este mensaje ha sido un mensaje muy especial para ti y lo creemos que así es, porque la palabra de Dios es un mensaje muy especial. Quiero animarte en el nombre del Señor. Déjame que te vea en el nombre de WhatsApp. Podemos estar en contacto con ustedes. A la página de Sofía Juvenil y será un placer poder estar en contacto contigo. Gracias a Dios, gracias por permitirnos compartir este día contigo. Gracias por permitirnos servirte en esta mañana, porque tenemos a nuestro Dios en que hay para poder para vencer. Otra vez. Es grande y fuerte, su palabra vence. Su enemigo será y homenaje. Dios es grande y fuerte, su palabra vence. Su enemigo será y homenaje. Jesucristo es el Señor, vive en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, vive en su nombre hay poder para vencer. Nos esperamos el próximo sábado a la misma hora, 7 de la noche. No te olvides, 7 de la noche tenemos la Noche CDC, un programa que viene dirigido por el Ministerio de Jóvenes, Desafío Juvenil de la Iglesia Centro de Vida Cristiana. Y te invitamos también para el día de mañana, mañana domingo, celebrando la reunión dominical de nuestra iglesia. Sé parte de esta fiesta tan especial, unidos para alabar al Señor y también celebrar la Santa Cena. Eso fue este programa por hoy. Un fuerte abrazo, estaremos orando por ustedes. Dios los bendiga. Hasta el próximo sábado. Nos estamos viendo. Huastaquima y hermano. ¡Alegría, alegría! Danzando, danzando. Me encontraba muy perdido en esta vida sin rumbo, donde las cosas del mundo envenenaron mi alma. No encontraba el camino, qué triste era mi destino, todo era odio y maldad. Mas tú llegaste a mi vida para sanar mis heridas, purificaste mi alma, me diste aliento de vida para cantar y adorarte con gozo y alegría.
gracias mi Dios Salvador. Ahora yo canto con gozo y alegría, donde exalto tu nombre, dando gracias noche y día. Para ti toda la gloria, Dios Rey de mi salvación. Para ti toda la gloria, Dios Rey de mi salvación. Ahora yo canto con gozo y alegría, donde exalto tu nombre, dando gracias noche y día. Para ti toda la gloria, Dios Rey de mi salvación. Para ti toda la gloria, Dios Rey de mi salvación. Charaguito, ¡ay, de Cuspa, hermano! Alegría, donde exalto tu nombre, dando gracias noche y día. Para ti toda la gloria, Dios Rey de mi salvación. Para ti toda la gloria, Dios Rey de mi salvación. Ahora yo canto con gozo y alegría, donde exalto tu nombre, dando gracias noche y día. Para